Olá, o programa Direito Sem Fronteiras da TV Justiça conversa hoje com Paulo Rueda, ministro da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da República da Costa Rica. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir experiencias tanto en mi país y lo que ha sido esta importante actividad. Bem, o ministro Paulo Rueda participou no começo de maio, aqui em Brasília, de um encontro de presidentes e representantes de cortes constitucionais da América Latina. E nós vamos, claro, conversar sobre isso. Mas antes, vamos ver uma pequena reportagem. O encontro foi organizado pelo Supremo Tribunal Federal e reuniu representantes de cortes constitucionais de 13 países, além da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os ministros debateram segurança pública, crime organizado, novas tecnologias e o papel do judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu o combate à lavagem de dinheiro e criticou o hiperencarceramento de pequenos traficantes. O ministro fez ainda um alerta para os riscos da desinformação nas redes sociais e para a necessidade de regulação das plataformas digitais. O nosso entrevistado de hoje, Paulo Rueda, representou a Justiça da Costa Rica, na América Central. Ele é ministro da Sala Constitucional do país desde 2011 e é também professor e doutor em Direito Constitucional. Ministro, que avaliação o senhor faz do encontro de presidentes e representantes de salas constitucionais, de cortes constitucionais de toda a América Latina aqui em Brasília? Lo primero que me llama la atención son los retos comunes y las amenazas comunes. Definitivamente el tema de la democracia y el papel que juegan los tribunales constitucionales en la defensa tanto de las estructuras republicanas, democráticas, como de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues son los retos comunes que tenemos todas y todos integrantes de los distintos tribunales constitucionales. Pero también en esta época en que hay nuevas maneras de difundir la información, sobre todo a través de redes sociales, pues también se dan nuevas formas de manipular a las personas y a partir de ahí se crean nuevas amenazas justamente a esa protección, a derechos fundamentales y al sistema democrático republicano que todos queremos proteger. Entonces sí, tenemos muchos retos en común y la importancia de estos encuentros consiste en que podemos intercambiar experiencias de cómo estamos afrontando estas distintas situaciones. Pero independientemente de esto, tengo que destacar que el sistema brasileño es un ejemplo para el mundo en materia de transparencia y publicidad. Refleja que sí es posible, que no es algo lo que llamamos nosotros una quimera, una ilusión, sino que es totalmente realizable poder transmitir en vivo las deliberaciones de los tribunales. A América Latina tem um histórico complicado nessa área da democracia. Há bons momentos, governos democráticos em vários países, mas há um histórico, como eu disse, complicado na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile, em vários países que viveram regimes autoritários, ditaduras mesmo, com perseguições, torturas, assassinatos. Isso vale também para países da América Central. Portanto, é um problema da América Latina como um todo, mas há uma exceção. A República da Costa Rica tem uma longa tradição democrática, são décadas e décadas de governos democráticos. Como é que se conquistou isso na Costa Rica? Isso ainda vale para os dias de hoje? A democracia, de alguma forma, está ameaçada também na Costa Rica? Es muy interesante la pregunta que usted plantea, pero la respuesta voy a empezarla no desde el punto de vista de Costa Rica, sino desde un punto de vista más general. Porque sí, Costa Rica ha tenido una democracia basada también en un Estado social de derecho muy fuerte, que evitó que durante los 70s, 80s tuviéramos las mismas dictaduras que otros países de América Latina y sobre todo de América Central. En concreto fue el único país de América Central
que, por lo menos de habla hispana, que no tuvo esos problemas con dictaduras y violaciones de derechos humanos durante aquella época. Pero no solo Costa Rica es una democracia, evidentemente, con esas características. Y posteriormente, bien sabemos que muchos países de América Latina se han infilado, casi todos, en un sistema democrático. Pero ahora las amenazas a los sistemas democráticos no son a través de golpes militares. Pareciera que son golpes en redes sociales lo que está amenazando a las democracias. Y es que lo más importante, de primero para un ciudadano, es tener la percepción que en una democracia se vive mejor. Si de repente nosotros no logramos, mediante resultados y productos, que el ciudadano se sienta a gusto con un sistema democrático, y a gusto me refiero que sus necesidades económicas fundamentales, básicas, se vean satisfechas, entonces la gente puede irse cansando a la democracia y se le olvida la historia. La historia demuestra que en la mayor parte de los casos, los sistemas dictatoriales más bien hace que la gente viva económicamente peor. Y que normalmente en un sistema que se protegen los derechos humanos y que hay división de poderes, hay un contexto económico para que la economía sea mejor y que las personas tengan una mejor calidad de vida. Costa Rica no está alejada del resto del mundo y ahora estamos viviendo amenazas pues similares a la que otros países están viviendo en otras latitudes. Dicen que el mejor amigo de una democracia es una buena economía. Las desigualdades, las deficiencias para la atención de la población de necesidades básicas como la salud, la vivienda y la seguridad. Son necesidades que tienen que ser primordiales de atención. Y a la par de eso sí creo que tenemos que analizar, como dije ahora en un principio, el tema de la manipulación de las opiniones a través de redes sociales, que es un fenómeno nuevo y que se da. Y ya tenemos aquella famosa película de Netflix, Cambridge Analytica. Sí, eso existe, esto se da y son fenómenos que tenemos que atender. Pero Costa Rica, entonces, en concreto, sí, nosotros tenemos un sistema institucional fuerte, un sistema que responde. Y por lo menos hasta este momento, ese sistema republicano se mantiene. Pero somos, al igual que otros países, objeto de diversos tipos de amenazas por estos fenómenos nuevos. Y definitivamente por donde tenemos que empezar es por procurar una mayor eficiencia del Estado y que la gente tenga la convicción de que en democracia se vive mejor. Ministro, vamos falar um pouco do papel de cortes constitucionais. Gostaria que o senhor nos mostrasse quais são as diferenças e semelhanças entre a Corte Constitucional da Costa Rica, do Brasil e de outros países latino-americanos. Existe um papel ideal de uma Corte Constitucional, na sua opinião? Como dije, todos tenemos retos comunes. A todos nos toca velar porque el resto de actores políticos desarrollan sus tareas dentro de un marco constitucional. Pero evidentemente los contextos son diferentes según la historia de cada país. Entonces nosotros venimos de una institución, de una estabilidad política muy larga desde 1949 y tenemos una característica que nos llena de mucha alegría, mucho orgullo, que no tenemos ejército. Y tenemos una constitución que incorpora derechos fundamentales, pero más allá del papel hay un tribunal constitucional que en efecto los defiende, no quedan solo como letra muerta en el papel de la Constitución, sino que son derechos fundamentales vivos.
tenemos un tribunal constitucional de primera mano, es decir, la gente puede acudir directamente al tribunal, no es lo que se llama una jurisdicción constitucional de último piso, como sucede con la Corte Suprema de Estados Unidos, lo cual significa que tenemos mucho trabajo, muchos casos, pero también implica que tenemos un tribunal constitucional muy cercano a la gente. Entonces, ahora vengo a la otra pregunta. ¿Cómo comparar esto con los demás tribunales de América Latina? Es que, digamos, desde el punto de vista técnico-jurídico es muy rico porque todos nos manejamos en un mismo lenguaje científico-jurídico. Entonces, diversos institutos como el interés superior del menor, como qué entender por principio de razonabilidad, esos institutos jurídicos, pues más o menos todos los manejamos con algunas diferencias, pero de manera similar nos podemos entender. Pero los contextos sí son diferentes. La manera en que los distintos tribunales constitucionales logran acercarse al problema que ellos tienen de frente, pues va a depender mucho de los contextos distintos que tiene cada uno. Con lo cual lo que le quiero decir es que a la hora de hacer comparaciones hay que hacerlas con cuidado, con el cuidado de no tratar de trasladar mi realidad histórica y mi contexto político y con esos ojos ver cómo funcionan los demás. Cada tribunal constitucional tiene unas circunstancias particulares, pero lo que yo sí veo en común que independientemente de esas características diferentes que nos rodean, los objetivos son los mismos. Y todos queremos defender los derechos fundamentales de las personas y todos creemos en la democracia. Há pouco o senhor lembrou que era fácil recorrer à sala constitucional. Isso, com certeza, gera uma demanda muito grande. O tribunal fica, às vezes, abarrotado de processos, tem dificuldade de lidar com isso, e esse não é um problema exclusivo da Costa Rica. É de tribunais, acredito, da América Latina como um todo, é dos tribunais brasileiros também. Aqui no STF tem se enfrentado isso com o uso da tecnologia, de inteligência artificial, da automação de processos. O senhor acha que o uso da tecnologia é suficiente? O que mais o judiciário pode fazer para prestar à sociedade um serviço rápido e eficiente? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje nós conversamos com Paulo Rueda, ministro da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da República da Costa Rica. Ministro, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para o senhor responder agora. Eu peço que o senhor nos fale sobre como o Judiciário da Costa Rica enfrenta o excesso de processos, um mal comum ao Judiciário de uma forma geral na América Latina, inclusive no Brasil. Aqui se enfrenta isso com o uso da tecnologia, da automação de processos. Esses recursos são suficientes? O que mais o judiciário pode fazer para prestar um serviço decente, rápido, eficiente à população? Sí, en Costa Rica hemos pasado a tener expedientes electrónicos que han logrado mejorar nuestra eficiencia, nuestra agilidad. Somos 7 magistrados, el promedio de asuntos por año son de 35,000. Tenemos votaciones 3 veces a la semana. La más importante es la de los viernes y ahí puede haber 350, 400 asuntos que se votan. Claro, sin una votación electrónica eso sería imposible. Pero tenemos unas áreas que requieren de una mayor agilización. En los distintos procesos que nosotros tenemos en Costa Rica, unos se llaman amparos, que en pocas palabras defienden al ciudadano contra actos u omisiones de los distintos poderes, más que nada del poder ejecutivo, que vienen a vulnerar derechos fundamentales. Y en este caso, los asuntos de salud, particularmente, significan como el 70 u 80% del total de expedientes.
Y de esos, una considerable cantidad se refiere a lo que hemos llamado el fenómeno de las listas de espera para recibir atención en salud. Y bueno, ante esa situación, el ciudadano acude ante la Sala Constitucional, existe el derecho fundamental a la salud y a la vida, y por supuesto que el Tribunal Constitucional dice que los errores de planificación y de coordinación de la administración pública, en este caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, no pueden justificar que las personas no reciban la atención médica. Esos casos son muy fáciles de resolver, son muy masivos, porque básicamente consiste en qué tipo de padecimiento tiene la persona, para cuánto tiempo fue que le dieron la cita, y con eso ya se sabe cómo se va a votar. Entonces, por ejemplo, si es una persona adulta mayor, la sala ha establecido que las personas adultas mayores en un mes deben tener atención. Si es un caso prioritario, igual un mes. Si es un caso que no es tan urgente, 3 meses. Si es un caso que es solo una valoración, puede ser hasta un año. En fin, ha habido distintos tipos de plazos según el padecimiento y las características, pero estos son muy fáciles de clasificar. Y ahí yo veo que la inteligencia artificial podría ser de mucha utilidad, ya no solo como para hacer resúmenes de los casos, que eso es muy útil, sino también para procurar ayudar en la redacción de proyectos de resolución que siempre tendrían que ser revisados por un ministro, porque siempre existe la posibilidad de que haya errores, pero adelanta mucho el trabajo, lo acelera mucho. Entonces, sí, estamos en este proceso observando cómo es que funciona aquí en Brasil y con seguridad eso nos podría ayudar más adelante. E, ministro, a Costa Rica, o Brasil e outros países da América Latina têm outro problema em comum, que é a exclusão histórica de grupos minoritários como indígenas, negros e também de mulheres. Até pouco tempo atrás, se a gente falar do ponto de vista histórico, esses grupos não tinham acesso a postos do judiciário. É um problema que o judiciário brasileiro tem enfrentado, o Supremo em especial, mas de qualquer maneira ainda há muito que se avançar. Na Costa Rica, qual é a situação? En derechos de las mujeres hemos avanzado mucho. Cada día se incorporan más mujeres a la magistratura. Y para dar un ejemplo de la distribución, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 4 salas. Tenemos la Sala Constitucional, que es la Sala Cuarta. Tenemos la Sala Primera, que ve asuntos de materia civil, derecho administrativo, entre otros temas. Tenemos la Sala Segunda, que ve cuestiones de derecho laboral, de derecho de familia, entre otros temas. Y la Sala Tercera, que se dedica a lo penal. Pues resulta que en la Sala Primera, ya de su conformación, que son 5 magistrados, tenemos 3 hombres y 2 mujeres. En la Sala Segunda tenemos 2 mujeres igual y 3 hombres. Y en la Sala Tercera, en estos momentos, también conformada por 5 personas, en estos momentos tenemos a 3 mujeres y un hombre porque un magistrado se pensionó. La Sala Constitucional tenemos 2 mujeres y 5 hombres. Entonces se puede observar que en los puestos de mayor importancia cada día hay más equiparación de género entre mujeres y hombres. Sin embargo, tenemos todavía un gran camino por avanzar porque en general dentro de la estructura del Poder Judicial uno ve que a nivel de jueces de instancias inferiores pues hay más mujeres que hombres y conforme suben las instancias pues suben la cantidad de hombres con respecto a las mujeres. Pero es un proceso que se está cambiando con extraordinaria rapidez y no dudo que en muy poco tiempo va a haber una absoluta equiparación. En todo caso, ha habido sentencias del Tribunal Constitucional obligando a la paridad de género, tanto en juntas directivas de órganos del poder público, como en otro tipo de instancias, de manera tal que cada día esta equiparación, esta igualdad de derechos se ve más presente. Distinto es el caso de las personas afrodescendientes o de las personas indígenas, que ahí creo que tenemos que avanzar mucho. Ciertamente Costa Rica, a diferencia de otros países como Guatemala,
no teníamos una población indígena tan grande, pero eso no justifica en ninguna forma que algunas personas de estos grupos pues tengan condiciones mucho más difíciles que el resto de la sociedad, y en esa línea pues tenemos que trabajar todavía con mayor ahínco. En Costa Rica es inconcebible que una persona sea objetada de ejercer algún tipo de cargo o responsabilidad pública en razón o debido a su orientación sexual. Hemos avanzado fuertemente para que estas situaciones de discriminación no se den, y la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido muy sólida al respecto. De manera tal que afortunadamente en esta área sí hemos avanzado suficiente y creemos que estamos casi que en la vanguardia de muchos países de América Latina. Para encerrar, eu peço que o senhor nos fale que decisões o senhor considera mais importantes na história da Sala Constitucional e que impactos essas decisões tiveram na vida da população. Nosotros tuvimos hace unos 8 años, 7, 8 años, una situación económica relacionada con el déficit del Estado muy relevante. La manera en que estaba subiendo ese déficit estaba ya provocando serios problemas para la estabilidad económica del país y con eso para la estabilidad democrática. La Sala Constitucional tuvo que revisar una sentencia relacionada con lo que popularmente se llama el Plan Fiscal, donde nosotros sentamos las bases del principio del equilibrio presupuestario y la necesidad de que un Estado social de derecho tome en consideración las verdaderas posibilidades económicas que tiene un país, de forma tal que no se caiga en un endeudamiento extremo. Cierto endeudamiento puede haber, pero no de tal magnitud que finalmente venga a afectar la estabilidad de un país. Esa me parece que fue una sentencia relevante. Otra sentencia importante fue justamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que en Costa Rica se encontraba prohibido. Entonces la Sala Constitucional indica que eso es inconstitucional y le da un plazo al Poder Legislativo de 2 años para hacer las reformas correspondientes. Pero si en 2 años no lo hacía, entonces inmediatamente se permitía ya el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y ese plazo tiene un sentido, no es solamente permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, es que eso tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, en materia de violencia doméstica, porque ya la violencia doméstica no va a ser solo el hombre contra la mujer, podría ser en un hogar de 2 hombres o 2 mujeres, ¿cómo vamos a manejar esa situación? Los créditos, hay ciertos créditos especiales para las mujeres que son amas de casa y crean sus hijos solas, y cómo hacemos cuando se trata de parejas del mismo sexo. Entonces había mucha situación muy particular que requería una revisión legislativa que finalmente no ocurrió. El legislador no hizo nada y entonces después de 2 años, pues automáticamente ya las parejas del mismo sexo pudieron casarse. Creo que eso ha tenido un impacto cultural, que eso es muy interesante. Luego de esa sentencia de la sala, el nivel con que las distintas personas interactúan con parejas del mismo sexo es un nivel como de mayor comodidad, por llamarlo de alguna forma, de mayor naturalidad, de mayor aceptación, de menor prejuicio. Y en esa orientación, por supuesto, hay muchos factores que han tenido un papel determinante, pero uno de esos ha sido esa sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, sentencias que no solo tienen impacto en la sociedad, pero desde un punto de vista incluso cultural. Y finalmente, también hemos tenido otras sentencias, digamos, muy relevantes, por ejemplo, en materia ambiental. Nosotros hace unos años declaramos inconstitucional la técnica de pesca por arrastre. Es una técnica que lo que hace es tirar una red en el lecho del mar y
arrastra todo, no solamente los peces que quieren pescar, sino cuánta vida existe ahí y luego la desecha. Eso se ha equiparado a la tala de un bosque, en que de repente un tractor pase por el centro de un bosque y ahí lo que deja es solamente destrucción. Entonces yo creo que igual el Tribunal Constitucional en materia ambiental se ha decantado por una defensa justamente del ambiente. Essas decisões todas que o senhor listou para a gente mostram que há muitas semelhanças, de fato, entre os países latino-americanos, no caso, entre a Costa Rica e o Brasil. Questão ambiental, questão das mulheres, a questão da população LGBTQIA+. Que bom que esses tribunais estejam assim antenados, vamos dizer. E chegamos agora, portanto, ao fim do programa de hoje. Eu agradeço muito a participação do ministro Paulo Rueda, da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da República da Costa Rica. Obrigado, ministro. Muchas gracias por la invitación y ha sido una experiencia muy edificante haber podido compartir estos días. Una gran gratitud de parte mía al presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil y por supuesto a todo el equipo que han tenido una actitud muy, muy amable. Nosotros decimos en Costa Rica un término poco familiar que es pura vida Costa Rica. Pura vida significa la gente es muy alegre y muy amable. Y la verdad es que en Brasil me he sentido igual. En Brasil la gente es pura vida. Es una gente muy amable, muy cálida, muy cariñosa e com muitas ganas de ajudar. Que bom. Bem, e eu agradeço também a sua participação, a sua audiência aqui no Direito Sem Fronteiras. Na semana que vem, a gente volta com outro programa. Até lá.